Nosotros, la clase anterior, habíamos visto sobre las cruzadas. Entonces decíamos que las cruzadas eran movimientos militares en los cuales se trataba de recuperar Tierra Santa. Nombrábamos a una de las principales, era la Cruzada de los Niños. ¿Y en qué consistía la Cruzada de los Niños? Cuénteme, señor Vizcarra, si recordamos en qué consistía la Cruzada de los Niños. Cuénteme, ya explicamos, por favor, cuénteme, ¿en qué consistía? Se consideraba, a ver, le voy a ayudar, Mm, o dígame. o sea, que era un conjunto de 8 acontecimientos reales y ficticios que Indicios no, porque sucedieron, se vieron ya, así la cosa. que entonces solo reales, Ya, que exacto. sucedieron creo que en 1212 o A ver, 1213 creo que no es. creo, vamos. Las cruzadas se desarrolló en el año 1212. Decíamos que estas cruzadas estaban lideradas por un joven pastor que se movilizaba, dice, desde diferentes zonas de Europa para luchar contra los franceses. Este grupo de niños era considerado o fue enviado ¿para qué? Para tratar de que los turcos le entregaran Tierra Santa, lo cual fue una idea completamente descabellada, porque pensaban que al ser niños, con el corazón puro, libre de pecados, los turcos podrían acceder a devolverles Tierra Santa, lo cual no fue así. Y esto terminó en una masacre. ¿Por qué? Y violación de todos sus derechos, porque los niños al llegar fueron distribuidos a diferentes partes de Egipto donde fueron utilizados como esclavos. Hasta ahí habíamos llegado a la clase anterior. La cruzada de los niños es la más relevante dentro de esta. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud, algo que quiera que le vuelva a aclarar? Por favor, dígame. Según las personas decían que esta cruzada, consideraban que esta cruzada había sido planeada por Dios y que los niños debían ser protegidos por la divina providencia. Es decir, se consideraba que este era un mandato divino y que así tenía que ser y pasó como tenía que ser o como tenía que pasar, ¿no es cierto? Además de eso, nosotros también vimos que hubieron en total 8 cruzadas. Las 3 primeras se consideran que sí fueron, porque por ese fervor, por esas ganas, por esa fe que se tenía. Pero se dice que de la cuarta en adelante ya no fue así, ya solamente buscaron que complacer sus intereses, buscar riqueza, expandir sus territorios. Es decir, ya se pierde la fe como eje principal. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud? Por favor. También yo les había nombrado que la caída de Constantinopla también se da dentro de la Cuarta Cruzada. Hasta ahí me parece que quedamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Nosotros también habíamos dicho que dentro de este proceso hubieron personas beneficiadas. Entre ellas yo les había nombrado a un personaje importante. ¿Quién fue este personaje? Hágame acuerdo, señor Mora. El Papa Urbano II. ¿Quién buscaba hacer qué cosa? ¿Quién buscaba hacer qué cosa? Dígame, ¿qué buscaba el Papa Urbano II? Buscaba someter a la rama oriental, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se había separado de la iglesia por desobediencia. Entonces él fue el de los más beneficiados. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Dentro de las cruzadas también se dice que se cortan todo tipo de relación. ¿Entre quiénes? Entre los turcos, con los árabes y los cristianos, es decir, se empieza a prohibir la libre peregrinación. Hasta ahí, ¿estamos claros? Si desea que le vuelva a repetir, por favor, dígame en este momento. Dígame, por favor, ¿estamos claros? ¿Estamos claros, señor Llanos David? Señor Roales, confírmeme, por favor. ¿Hay algo que usted no sepa, que desee conocer? No, avanzamos.
Ya, perfecto. Entonces también dijimos que aquí existían algunos intereses. Entre estos intereses estaban las ambiciones de gloria y de poder de muchos nobles y caballeros. Al hablar de gloria y de poder, es decir, de imponerse, de traer, de concentrarse, de riqueza, de concentrar riqueza, de expandir sus dominios. También se buscaba entre estas facilitar el comercio entre el Oriente y el Occidente, es decir, entre estos dos comercializar diferentes productos. El afán, como ya le dije, de conseguir tierras y tesoros, ¿no es cierto? Ya se empezaba a quedar la fe a un ladito. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud? Ya, todos estos acontecimientos generaron un cambio dentro de la economía medieval. ¿Por qué? Porque se reactiva el comercio a larga distancia. ¿Qué otra cosa? También se empieza a debilitar el poder de ciertos señores feudales. Y aquí vamos a ver por qué se dan todas estas situaciones. Y vamos a empezar diciendo que existían, vamos a irnos por acá. Entonces, vamos a bajar un poquito. Vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a irnos por acá. Vamos a ir que con las causas, como ya le había dicho yo hace rato, una de las causas principales era la búsqueda de nuevas tierras. Vamos a poner este. Era la búsqueda de nuevas tierras, ¿no es cierto? ¿Buscar qué? Expandirse. ¿Buscar qué? Nuevas zonas. Ahora, vamos, tenemos una persona que está ingresando. Otra de las causas. Disculpe, ¿me puede dejar entrar, por favor, Listen? De mi otro dispositivo, por favor. Ya está. Ya Ya, gracias, Listen. Ya, también decimos por la amenaza de la expansión de turcos y selyúcidas. Otra de las causas también tenemos aquí la necesidad del papado de afianzar su poder, de imponer sí o sí su religión, ¿no es cierto? Su forma de pensar. También la necesidad de canalizar el espíritu religioso, lo que le acabé de decir. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna inquietud que usted tenga? Por favor, dígame en este momento. Ya, ahora, ¿por qué se da la búsqueda de nuevas tierras? También se da, ¿por qué? Porque empieza a crecer la población y al crecer la población empieza la gente a salir de sus lugares, empieza a salir de las tierras, ¿no es cierto? ¿Se da qué? ¿Cómo se llama eso? Migrar. Perfecto, empiezan a salir, a migrar, ¿no es cierto? A buscar tierras diferentes, rumbos distintos. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud que usted tenga? Por favor, dígame en este momento. Decíamos que la necesidad del papado era de afianzar el poder. ¿A qué hace referencia con esto? Quería extender sus dominios de la iglesia romana. Hasta ahí. ¿Estamos claros para poder avanzar a lo que son las consecuencias? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué me cuenta, señor Mora Steven? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo estamos? ¿Estamos perfectos hasta ahí? Sí, Listen. No me copié. ¿Puedo continuar o me freno ahí un ratito hasta que termine de tomar las respectivas anotaciones? No, sí, ya terminé. Ya, perfecto. Entonces seguimos. Entonces, nosotros vamos a decir que a la vez que existieron causas, también existieron consecuencias. Entre estas están consecuencias económicas, consecuencias políticas. La visión del mundo cambia, el inicio de la conformación de nacionalidades y los sentimientos de intolerancia. Ahora vamos a ver qué pasa dentro de las económicas. Dentro de las económicas se reinician los contratos entre Oriente y Occidente. Cuando yo hablo de reiniciar, quiere decir que las ciudades italianas, tomarán nota por favor, que las ciudades italianas de Venecia,
Génova y Pisa obtienen ya el dominio del Mediterráneo. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Qué pasa cuando se les permite tener a estas ciudades italianas el dominio del Mediterráneo? Se permite que la llegada a Europa de la caña de azúcar, que se extraía de Líbano y de Siria. Se empiezan a comercializar nuevos productos. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Desea que le vuelva a repetir algo? Por favor, dígame. ¿No? Tomará nota de lo que le dije, por favor. También se empieza a extraer por los tejidos finos del cercano oriente y Asia Central, es decir, las sedas, las especias, pero algo muy importante, también las piedras preciosas para elaborar las diferentes joyas del lejano oriente. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Sí? Cuénteme, señorita Altamirano, ¿estamos claros? Ya, perfecto. Entonces, dentro de las políticas también tenemos una muy importante. Dice, se produce el debilitamiento del poder feudal y el fortalecimiento, aquí es autoridad real. Tenga la bondad. Vamos, aquí está, por favor, escrito un poquito más. Bueno, usted corríjale ahí, ¿ya? Aquí no es feudal, sino autoridad real. ¿Sí? ¿Estamos claros? No es feudal, no es feudal. Aquí es autoridad real, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues los señores que habían apoyado a todas las cruzadas resultaron diezmados, es de en cantidad, se les pasaba una cierta cantidad. Estas personas, a más de eso, lograron acumular grandes riquezas. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Por qué se produce el debilitamiento en sí del poder feudal? Porque la gran mayoría de estas personas había adquirido deudas para poder ir a todas estas expediciones que se realizaron. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna inquietud que usted tenga? Por favor, dígame. Señorita Sheila Lord, dígame, mija, ¿tenemos alguna duda, alguna inquietud? No, licenciado, todo está claro. Sí, ahora vamos entonces también otra de las consecuencias es la visión del mundo. Visión del mundo. Vámonos por acá. Tenemos otra plumita. Aquí está, vamos. La visión del mundo, dice. Entonces, aquí en la visión del mundo, se busca ampliar el horizonte geográfico y cultural de Europa. ¿Qué quiere decir? Al ampliarse el horizonte geográfico, se da el surgimiento de las letras, las ciencias y las artes. Hasta ahí. ¿Claros? ¿Desea que le vuelva a repetir? Aquí dentro de esta cosita de aquí chiquitita, aquí donde empieza ya el surgimiento de las letras, las ciencias y las artes, se brinda una visión de la cultura árabe. Y al brindarse una visión de la cultura árabe, se despierta el gusto por la riqueza, el lujo y la vida cómoda. Empieza a cambiar ya la visión del mundo. Ya tienen una forma de pensar distinta en lo que ellos buscan su bienestar, su comodidad. Hasta ahí, ¿claros? Vamos, dice el inicio de la conformación de nacionalidades. Cuando yo hablo de confederación de nacionalidades, dice, los europeos tomaron conciencia de las diferencias existencias
existentes, es decir, que los europeos, aunque unidos por la misma fe, podía existir diferencias entre unos y otros, ya sea en su idioma, como por ejemplo, o las costumbres. Entonces, de alguna manera se empieza, como le diré, como que a tratar de respetar estos aspectos. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud que usted tenga o avanzamos, por favor? Dígame, ¿tenemos dudas, inquietudes? Le escucho, señorita Lozano. Señor Pinto, le escucho. Señor Cárdenas, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Estamos claros? Claro, Alicia. Sí, los sentimientos de intolerancia. Cuando yo hablo de sentimientos de intolerancia, ¿qué será intolerancia, señorita Pérez Emilia? No soportar algo o no opinar lo mismo, no tolerar. Exacto, dice los sentimientos, nace esto, los musulmanes reaccionan con agresividad para defender al mundo, es decir, se prohíbe, ¿no es cierto?, esto de la libre peregrinación, no se podía movilizar con tranquilidad. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud? Por favor, dígame en este momento. ¿Estamos claros? Entonces, dicho esto, diríamos que en palabras cortitas, que las cruzadas, ¿qué fueron en sí las cruzadas? A ver, ¿quién me dice? Vamos. Las cruzadas, facilito, empieza cuando Europa empieza a convertirse en invasora, principalmente, ¿no es cierto? Las cruzadas buscan también que recuperar Tierra Santa, que sí se logra. Sí logran recuperar Tierra Santa, o sea, Jerusalén. ¿Qué más diríamos de las cruzadas? Cuénteme, señor García Antoni, ¿qué diríamos? Señor Cárdenas, ¿qué diríamos? ¿Qué más diríamos de las cruzadas? Que de las 8 veces que se realizaron las cruzadas, las 3 primeras sí eran por recuperar alguna Tierra Santa por la fe, pero ya después de eso fue más por una misión de Exacto, que las más cruzadas territorio. también, perfecto, que las cruzadas también perdieron su rumbo, tuvieron diferentes puntos de vista, ¿no es cierto? También buscaron de alguna manera enriquecerse. Hasta ahí, dicho esto, damos por terminada esta partecita de aquí con lo referente a las cruzadas. Y ahora sí, vamos a abarcar nuestro siguiente tema. Hasta ahí, necesito que me diga si está claro. Si está claro, entonces vamos a hacer un breve recuento aquí, facilito, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que las cruzadas se enmarcan dentro de la Edad Media, ¿no es cierto? Pero específicamente, ¿en qué parte? ¿En la alta o baja Edad Media? ¿En qué partecita? Yo ya le había dicho, ¿en qué partecita se enmarcan las cruzadas? Vamos, vamos, recuerde. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Vamos. Se dieron en la media baja, En la Edad Media, en la edad media baja. en la baja Edad Media, correcto, ¿no es cierto? Debido a que se da debido a las diferentes invasiones que existieron. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Sí. Sí, perfecto. Entonces, vamos a ir con nuestro siguiente tema. Entonces, por favor, háganme acuerdo para no pasarnos de la hora y no perjudicarle al profe de la siguiente hora. Entonces, nosotros vamos a decir que también hay otros acontecimientos relevantes dentro de esto. Y vamos a decir que es el imperio carolingio. ¿Alguien ha escuchado sobre eso? ¿Sí? ¿No? Recuerde, por favor. Recuerde. ¿Quién me dice?
Vamos por aquí. No, muy bien. Ahorita vamos a ver esta partecita. Necesito que me ponga, si no hay preguntas con respecto al otro tema, entonces avanzamos. Me confirma, por favor, si estamos visualizando la pantalla. Sí, dicen. Ya. Por aquí nos hemos pasado un poco, Entonces vamos a ver el día de hoy sobre el Imperio Carolingio. Vamos a continuar con esto. Para yo saber de qué se trata, primerito debo tener clarito lo que hace rato yo le expliqué. Todo esto empieza con lo del Imperio Romano, con la caída del Imperio Romano. Entonces, vamos a empezar diciendo qué imperio dominaba el mundo a finales de la Edad Antigua. Vamos a ver, ¿qué imperio dominaba el mundo? Vamos a observar el gráfico, vamos a concentrarnos en el gráfico. Y me va a decir, señorita Cáceres, ¿qué imperio? El Imperio Romano. Perfecto, correcto. El Imperio Romano dominaba, ¿no es cierto? Porque era el más grande. Pero ¿qué pasaba con este Imperio Romano? Y cuénteme, señor Burgos, cuénteme, mijo, dígame. Dicen ya faltan 10 minutos para que se termine la hora. Ya, perfecto. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Le dejo con esta partecita y damos por terminar. ¿Qué pasaba con el Imperio Romano? El Imperio Romano decíamos que había sido dividido por el emperador Teodosio en el año 395. Se dividió en Imperio de Occidente y en Imperio de Oriente, dejando a cargo, ¿entre quiénes? Entre sus dos hijos, ¿no es cierto? Arcadio y Honorio. Quedando al cargo del Imperio de Occidente, Honorio, que era el menor, el más chiquito, con solo 9 años de edad. Y en el Oriente quedaba ¿quién? Quedaba Arcadio. Hasta ahí, vamos a llegar solo hasta ahí, por favor, porque se nos acaba y después le interrumpimos al profe de la siguiente hora. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna inquietud que usted tenga respectivo al tema anterior? Por favor, dígame en este momento para realizar la explicación. No, ¿estamos claros? Perfecto, señor Camacho, ¿qué me cuenta? ¿Estamos claros? Sí, dice. Ya, perfecto. Bueno, mis queridos jóvenes, sin más que decir que les vaya súper bien, por favor, este mapa necesito que tenga gráficos, que tenga con buena letra, bien estructurado, porque va a tener que subirlo a la plataforma. Ya voy a poner ahí para que usted me suba con el límite de fecha, ¿de acuerdo? Por favor, no se olvide, este mapa debe colocarlo bien. Que pasen bonito, que les vaya muy bien. Un gusto saludarle, cuídese mucho. Recuerde ponerle entusiasmo a todo lo que usted hace. Hasta luego. Hasta luego.